Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Buenos días, bienvenidos a Encuentro, el programa institucional de FECODE. Hoy es 16 de enero y a continuación les vamos a contar la información más importante que en el escenario educativo, político y sindical se ha desarrollado en el transcurso de la semana. Aquí un avance. Con el decreto 2565, los docentes del 2277 en grado 14 recibirán bonificaciones, una conquista de FECODE en beneficio del magisterio colombiano. Reforma tributaria que se avecina agudizará la pobreza en el país y afectará la educación. Gobierno y Fiduprevisora dilatan propuesta para abreviar los tiempos de pago de cesantías a los educadores colombianos. Mi nombre es Omaira Morales y aquí inicia Encuentro. Encuentro. La profesora Clara Luz Guarín es un ejemplo de los más de 100.000 maestros en el territorio colombiano del 2277 en grado 14 que recibirán los beneficios del decreto 2565 que establece la bonificación para estos educadores que estando en el tope del escalafón no pueden ascender y no pueden mejorar sus condiciones laborales. Ahora, gracias al quehacer de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, tienen la posibilidad de mejorar sus ingresos. Años de trabajo y formación para llegar al escalafón 14 y quedarse en él sin posibilidades de mejoras salariales. La profesora Clara Luz Guarín es un ejemplo de los más de 100.000 maestros beneficiados con el decreto 2565. En el año 81 me gradué de una licenciatura en Historia de la Universidad del Rosario y en el año 82 de Psicología Educativa. Pues yo realmente ingresé con un salario por la categoría séptima, ingresé por Historia y poco a poco fui avanzando como lo exigía el escalafón, pero realmente fue un proceso bastante largo para llegar a 14. De los 24 años de maestra, duró 12 en el escalafón 14. Hice 2 especializaciones. Incluso empecé a hacer una maestría en los Andes y no pude continuar porque no la pude pagar, no obtuve el título porque no tuve para terminar de cancelarla. Era una especialización en historia, en pedagogía. Ya en el grado 14, por exigencias del colegio y de su profesión, estudió francés y nuevas tecnologías para acompañar el proceso de enseñanza de sus estudiantes. Para uno llegar a 14 ha estudiado bastante y ningún reconocimiento de todo lo que ha invertido, porque realmente es una inversión lo que uno hace en uno mismo, pues me parece un gran logro de FECODE. La profesora Clara se refiere al decreto 2565, que establece la bonificación para los docentes en el escalafón 14. El decreto permite a nuestros maestros y maestras que están en el grado 14 del escalafón docente que a partir de este año y en el mes de enero se les cancele un 10% adicional de su salario como bonificación y a partir del 2017 un 15% adicional, el cual será efectivo en el mes de enero. Una conquista de FECODE para el magisterio que hace parte de los acuerdos del paro del 7 de mayo que representa un incentivo económico para los docentes que llevan 12, 15 y hasta 20 años en el tope del escalafón, en el grado 14, sin posibilidad de mejoras ni ascenso. El decreto 2568 no representa un beneficio para los rectores que en sus instituciones educativas han implementado la jornada única. Por el contrario, es una trampa de flexibilización salarial que reemplaza evidentemente los méritos por los incentivos. El Gobierno Nacional firmó el decreto 2568 de diciembre 31 de 2015, en el cual se modifican los decretos 1060, 1092 y 1116 de 2015, en los cuales se establece la remuneración de los rectores al servicio del Estado en los niveles de preescolar, básica y media, correspondiente a la implementación de la jornada única en el país. Este decreto, además de polarizar las pugnas que hay entre docentes y directivos docentes, es un decreto que crea solamente una condición paliativa,
que mejora únicamente la remuneración de los rectores y que no afecta las condiciones económicas que se requieren para la jornada escolar. Rectores que laboren en instituciones educativas que atiendan población en territorios indígenas tendrán un reconocimiento adicional por el número de jornadas y por la jornada única. Esta remuneración adicional será mensual. Este decreto también profundiza la política de flexibilización salarial, una política muy cercana al modelo neoliberal de que el salario profesional de los docentes dependa a la remuneración por méritos. En este caso, el incentivo reemplaza al mérito y hace que los docentes no trabajen en pos de su profesión, sino que se pongan a la búsqueda, a la cacería de incentivos, en lugar de que existan condiciones salariales que mejoren el estatus profesional. Para aquellos rectores que laboran en zonas rurales del país, el reconocimiento mensual aplicará bajo los parámetros establecidos por el Ministerio. Otro asunto espinoso es que estos incentivos quedan amarrados al indicador de gestión de calidad de la educativa, indicador que depende de las evaluaciones de los estudiantes en las pruebas del IFEX y de la deserción escolar. De esta manera se está profundizando ese modelo de flexibilización salarial y de remuneración por méritos o por incentivos, porque a futuro las condiciones salariales van a depender más de otros factores externos como este tipo de evaluaciones que del trabajo propio que hagan los docentes o los directivos docentes. El profesor Jairo Arenas Acevedo, secretario de Prensa y Comunicaciones de FECODE, a esta hora le habla al Magisterio Colombiano. Buenos días. Este año que comienza es un año de retos para FECODE y en general para el movimiento sindical, ya que en el panorama nacional la inflación, el alza de los precios de los productos acabará con el pírrico ajuste al salario mínimo. Se avecinan reformas, concesiones y privatizaciones que indudablemente atentarán contra los derechos de los trabajadores. Acabamos de constatarlo con la venta de Isagen. Y así será a menos que de verdad el pueblo, la clase trabajadora, logre la unidad. El primer paso sería impedir la anunciada reforma tributaria que eleva los impuestos a la canasta familiar, educativa, al transporte, también a la mesada de los jubilados. Es todo un boomerang contra la paz, como lo es el ridículo y humillante reajuste al salario mínimo. Estos factores se convierten en una explosión de masas porque la clase trabajadora toma conciencia como sujeto político que se nutre con el proceso de paz. FECODE celebra con el magisterio la avanzada lograda en la pasada movilización cuando se pactó en la mesa de los estatales un punto porcentual por encima de la inflación, el 2% de nivelación salarial para este año, la bonificación para los maestros del 2277 que se jubilen a partir del presente año estando en el grado 14, equivalente a un salario mensual, el acuerdo sobre evaluación diagnóstico formativa que implica ascensos para miles de maestros que lograron o van a lograr esta posibilidad. Convocamos a mantener y fortalecer la confianza, la unidad y la decisión de lucha, a crecer el movimiento sindical y avanzar en la formación política como instrumento garante para la construcción de un mejor país. Este 2016 inicia con el peor negocio que ha hecho el gobierno nacional en el país, la venta de Isagen, una venta en la que se hizo una subasta con un solo oferente, dirigida, conducida y canalizada para que la ganara el que se esperaba. Pese a no contar con el apoyo de los parlamentarios y el rechazo de un 95% de los colombianos, el gobierno nacional, en contra de todos los pronósticos y pasando por alto los mecanismos establecidos para una subasta, le entregó a los privados el 57.6% de las acciones de Isagen, sin importar las consecuencias legales que dicho negocio pueda traer más adelante. De entrada, el gobierno nacional va a dejar de percibir del orden de 220.000, 230.000 millones de pesos al año por utilidades en la participación que le correspondía a la empresa. Pero mayor que esta cifra es la pérdida de la soberanía energética nacional, que puede ser algo que no es cuantificable, pero que es mucho más importante. Hoy el capital privado y los extranjeros tienen en sus manos la producción de la energía en Colombia, un hecho que ha generado el repudio de los colombianos, quienes no se hicieron esperar.
Hoy se asegura que la empresa colombiana generadora y productora de energía le fue entregada a dedo a la firma canadiense Brookfield. Y en ese sentido, la pérdida de un patrimonio tan fundamental para garantizar la energía para empresas, para agricultura, para los hogares, resulta algo supremamente lesivo y que lesiona al país. Yo contemplaría o considero que la venta de Isagen se parece a la pérdida de Panamá. Los recursos provenientes por la venta de la hidroeléctrica, según el gobierno nacional, van a ser utilizados para el crecimiento de la infraestructura vial del país. Este parece ser más un negocio que va a permitir el apalancamiento en los negocios de empresas privadas con los dineros públicos del país. Para que sea prestado a los inversionistas privados que van a hacer carreteras en condiciones supremamente blandas. Se les va a entregar créditos 8 años muertos, sin intereses blandos. Es decir, el Estado va a reemplazar al sector financiero que vio que estas autopistas o vías son procesos de mucho riesgo y que no se quiso meter en el negocio, y entonces con la venta de Isagen el Estado entra a reemplazarlos. Al entregar la producción y comercialización de la energía del país, se abre un camino el cual termine afectando el mercado de la energía eléctrica en la nación, generando un aumento en las tarifas. Con esta figura se registra el cambio de un activo rentable por otro, como lo es la infraestructura vial, que no garantiza una rentabilidad positiva en la economía del país. El reglamento se concibió por debajo de las normas constitucionales y sobre todo de una muy importante, y es que cuando se trata de la subasta de un patrimonio público debe propender por optimizar el resultado. Aquí no hubo una optimización ni siquiera en un peso por acción. La acción la tasó el gobierno en 4.130 pesos y después de la subasta quien la compró por 4.130 pesos. De tal manera que aquí el procedimiento no sirvió para optimizar la oferta nacional. La venta de Isagen genera presiones sobre las finanzas públicas, pues la nación dejará de recibir anualmente el monto de los dividendos para la financiación del gasto público. Dicha venta en las actuales condiciones podría llevar al país en los próximos años a establecer recortes presupuestales en otros sectores de la economía. El pírrico incremento del 7% establecido por decreto por parte del Gobierno Nacional para el salario mínimo del 2016 ha llevado a que por primera vez una central de trabajadores, la CUT, establezca una demanda frente a este decreto por violar los derechos mínimos de los y las trabajadoras del país. La Corte Constitucional ha reiterado que los ajustes salariales de los trabajadores no pueden estar por debajo de la inflación causada, que en el 2015 fue del 7.26% y el incremento decretado por el gobierno fue del 7%, lo que vulnera abiertamente el crecimiento del poder adquisitivo de los colombianos que sobreviven con el salario mínimo, cerca de 4 millones de colombianos. Pero no me cabe duda de que en esta ocasión la fijación del salario mínimo vulneró no solamente principios constitucionales, sino sentencias muy claras de la Corte Constitucional, que desde el año 1999 viene diciendo que con carácter prioritario entre todos los factores que debe tener en cuenta la Comisión Tripartita o en su caso el Gobierno Nacional para fijar el salario mínimo, debe darse un carácter prevalente al sostenimiento, a la permanencia, a la defensa del poder adquisitivo de los trabajadores. Ese poder adquisitivo no puede verse disminuido o mermado por causa de un ajuste en el salario mínimo. La Central Unitaria de Trabajadores esperará el martes para decidir si presentan una demanda ante el Consejo de Estado, una tutela u otro mecanismo que siente un precedente de rechazo por este incremento que va en contravía de los derechos de los trabajadores y las normas expresas en la Corte Constitucional. Se está trabajando sobre 3 alternativas. La primera, presentar un derecho de petición al ministro del Trabajo para que proceda en ley al trámite de modificación del decreto que quedó por debajo de la inflación causada para salarios de bajos ingresos. La segunda es una demanda de nulidad ante la Corte Constitucional por cuanto que también los argumentos que se sustentaron en la Mesa Nacional de Concertación respecto a que el salario quedaba por debajo de la decisión de la Corte Constitucional en el sentido de que el salario, la inflación para salarios bajos quedó en el 7.26 y el gobierno aplicó el 7, entonces está desconociendo esa sentencia de la Corte.
Es la primera vez que una central de trabajadores demanda un incremento del salario mínimo. Sabe que una demanda ante el Consejo de Estado puede durar en fallar varios años, pero reconoce que este incremento es una bofetada a los derechos de los trabajadores y que pone en la mesa un antecedente de la política neoliberal, en la que todo vale para el gobierno y los empresarios, hasta la supervivencia misma de quienes jalonan la economía del país. Se avecina una controversial reforma tributaria que ahondará la brecha de pobreza y afectará directamente a los más pobres. Se habla de un incremento del IVA del 16 al 19%, lo que evidencia la imposición nefasta de la política neoliberal en la que no todos ponen, pero sí unos pocos se benefician. 2016 parece ser un año difícil para los colombianos. El nuevo año llega con una reforma tributaria que busca aumentar el IVA del 16 al 19%, afectando el poder adquisitivo de las familias menos favorecidas del país. El impuesto al valor agregado también se aplicará a productos básicos de la canasta familiar como el arroz, la leche y los huevos, una medida que aumentará las cifras de desnutrición en los niños y niñas del territorio nacional. Esta crisis económica nacional tiene culpables. El culpable principal es el modelo económico que se ha venido aplicando aquí, pero quienes lo han venido aplicando también de manera reiterada, el presidente César Gaviria, el presidente Samper, Pastrana, Uribe en sus 2 mandatos y por supuesto Juan Manuel Santos. El poder adquisitivo en Colombia cada día es menor, así lo evidencia el irrisorio reajuste al salario mínimo que escasamente llegó al 7%, mientras los ajustes en la reforma que adelanta el gobierno nacional pueden superar el 15%, sin tener en cuenta los efectos negativos que tenga para la economía los fuertes cambios climáticos que se puedan presentar a lo largo del año. Aquí ni el índice de Gini nos va a alcanzar para medir la desigualdad en este país, nos va a tocar inventar un nuevo medidor única y exclusivamente para este país porque vamos camino realmente a una situación muy complicada. La vigente crisis económica que afecta al país no se va a superar con nuevos impuestos. Lo único que esta va a generar es una mayor carga a las familias de bajos recursos y beneficios para los hogares que tienen un gran poder adquisitivo. El roto fiscal por las exenciones a las mineras y a las grandes compañías extranjeras en el país es de alrededor de 6,7 billones de pesos al año, es decir, esta es la plata que le deja de entrar al Estado Nacional y a las arcas por concepto de impuestos, y contrario a atacar esto, el gobierno nacional lo que hace es atacar a la gente de clase media, a los trabajadores que terminan pagando la gran mayoría de veces muchos más impuestos que estas empresas. Mientras la corrupción en Colombia se lleva cerca de 6.5 billones de pesos, el gobierno nacional busca gravar a más colombianos con el impuesto de retefuente. Que empiecen a pagar impuesto de renta a las personas, según se ha filtrado, que paguen entre 1.500.000 o 1.800.000, es decir, profesionales como los docentes del 1278, docentes ocasionales de las universidades o personas que realmente están percibiendo un poco más que 2 salarios mínimos legales vigentes. La educación no será ajena a los nuevos impuestos. Los útiles escolares también serán gravados con el 5% del IVA, lo que promoverá un aumento en la deserción escolar, evitando que Colombia en el 2025 sea la más educada, como lo propone el gobierno de Juan Manuel Santos. El profesor Luis Eduardo Varela, primer vicepresidente de FECODE, a esta hora hace un análisis sobre las implicaciones de la política neoliberal en el magisterio. Un saludo de Año Nuevo para todos nuestros televidentes. Que este año esté colmado de mucha paz, salud y prosperidad. La política neoliberal del gobierno de Santos no cesa. Es así como el Congreso de la República, en la Ley de Presupuesto, la Ley 1769 del 24 de noviembre, aprobó en su artículo 89 que para los maestros en Colombia no se tendrá en cuenta la Ley 1071 de 2006 para el reconocimiento y pago de las prestaciones económicas, esto es, las cesantías parciales y definitivas en un máximo de 65 días hábiles para el reconocimiento de estos derechos a los educadores colombianos. Por eso que nos preparamos para demandar este artículo de la Ley de Presupuesto y ojalá la Corte Constitucional reivindique esos derechos para los maestros en Colombia. En segundo lugar, queremos decirles que estamos enfrentados con la ministra de Educación Nacional porque para los contratos de salud ella pretende implementar un régimen privado de contratación. Nosotros hemos manifestado en las sesiones del Consejo Directivo que el decreto 1082 de 2015
por el cual se compilaron las normas en materia de contratación estatal, no se permite para que un contrato de salud para los maestros con recursos públicos de la nación se aplique o se implemente a través de un régimen privado de contratación. Por eso hacemos un llamado al magisterio colombiano para que estén expectantes y alertas, porque nos tendremos que movilizar próximamente para exigir que la contratación de la salud se haga en el marco de la Ley 80 del 93 y no con el régimen privado. El llamado es a la unidad para que esos contratos se den en la garantía del derecho y como lo establece el régimen público en Colombia. FECODE rechaza la demora en la expedición del decreto que abrevia el desembolso de los dineros para el pago de las cesantías del magisterio. Hace un llamado al Gobierno Nacional y a la Fiduprevisora para que den cumplimiento a los acuerdos establecidos. FECODE sienta su voz de protesta frente a la Fiduprevisora por las demoras en los desembolsos de las cesantías tramitadas por los docentes en 2015. Más de 4.000 maestros y maestras del país siguen esperando el giro, pese a haberlo tramitado desde el primer semestre del año pasado. La ministra de Educación trata de quitarse la responsabilidad encima y entonces lo que ha propuesto en estos últimos días es que sean los entes territoriales los que paguen los intereses o el día de salario por cada día que pasa no pagado, o la Fiduprevisora. Y de esa manera la situación sería más complicada. De acuerdo con la Fiduprevisora, el incumplimiento de los pagos obedece a un cambio tecnológico que ha afectado el proceso operativo, lo que originó el represamiento en las solicitudes hechas por los educadores. La administradora se comprometió a realizar los pagos a más tardar el 30 de enero. Nosotros le hemos solicitado de que haya unas formas disciplinarias o unas correcciones disciplinarias para los funcionarios que no aceleran el proceso, que no cumplen con los términos de los 70 días hábiles, sino que dejan pasar hasta un año, hasta 2 años. Según esto, la Fiduprevisora tardó todo el año en la implementación tecnológica, perjudicando a miles de docentes que no pudieron contar con el dinero de sus cesantías para concretar sus planes de vivienda. Hay un desorden en la Fiduprevisora, que no tienen los listados correspondientes. Se debe pagar por orden de erradicación y sin embargo no lo hacen. FECODE le exige al magisterio y la Fiduprevisora el cumplimiento en los tiempos establecidos para el pago al magisterio por este concepto. La Asociación Distrital de Educadores ADE no ve con buenos ojos el programa que ha presentado la nueva secretaria de Educación para este sector en el 2016. Consideran que con su experiencia laboral lo que va a hacer en la ciudad es a profundizar la privatización y a mantener los colegios por concesión. Bogotá en materia educativa venía con grandes logros en cobertura, gratuidad, apoyo a la educación pública y niveles de deserción que fueron reducidos. Sin embargo, temas como capacitación de maestros, pago de cesantías, imposición de la jornada única y jornadas laborales quedaron en el tintero, entre otros, por falta de voluntad de la Secretaría saliente. Esta nueva administración en manos de María Victoria Angulo, exdirectora de la Fundación Empresarios por la Educación, una ONG que promueve la relación entre el sector privado y el mejoramiento de la calidad del sistema educativo nacional, ha generado inquietud y 1000 preguntas en el magisterio distrital por su visión privatizadora, porque lo que se evidencia es la permanencia de los colegios por concesión. Tratamos de hablar con la secretaria para que presentara sus propuestas para el sector, pero fue imposible. Sin embargo, conocimos que 5 aspectos enmarcan su plan de trabajo. Primera infancia, acceso y permanencia, calidad educativa, jornada única y acceso a la educación superior. Sobre estos temas se pronunció el presidente de la Asociación Distrital de Educadores ADE. Aquí se piensan desmontar el trabajo que se habían haciendo sobre el preescolar de 3 a 5 años. Es una pelea que tenemos que empezar ya a estudiar los maestros en Bogotá. La defensa del preescolar de los 3 grados, que siempre ha sido una de las peleas que se ha dado en Bogotá. Esta administración va a acabar con eso, va a proyectar los de 0 a siempre, que tiene que ver con la Secretaría de Integración Social, es decir, que no tengan que ver con el proceso educativo. El segundo tema tiene que ver con el tema de la calidad, que para ellos es simplemente ampliación de la jornada, igual que la jornada única, es ampliación de la jornada, y en las materias que plantea la OCDE. Ellos van a entregar 60 colegios en concesión, ya lo plantearon, es decir, la privatización de la educación.
están planteando en estos momentos la ampliación de la cobertura en las universidades públicas, sino más que todo entregar los recursos del presupuesto distrital a las universidades privadas. Un panorama que pronostica un 2016 como el resto del país, lleno de movilizaciones sociales en las que FECODE levantará la bandera por la educación de calidad gratuita y garantizada por el Estado para todos y todas las menores. Como ya es tradicional, el profesor Luis Gruber Ibarra, presidente de FECODE, nos editorializa nuestro espacio de hoy. Un saludo fraterno a todos los trabajadores de la educación y en particular al Magisterio colombiano. Este año 2016 que iniciamos en medio de protestas, en medio de la crítica social a decisiones del gobernante, tienen que ver con la democracia, pero también tienen que ver con la organización de los sectores sociales. Los gobernantes, después de elegidos, tienen que actuar escuchando a la mayoría de la población, porque si no, su actuación se aleja de la democracia y se acerca más a comportamientos dictatoriales, a comportamientos antidemocráticos. El espacio de lucha social pasa también por la educación sindical. Nosotros, desde la Federación, tenemos que desde nuestros sindicatos darles fortaleza a la educación sindical. Y es allí donde con la educación sindical fortalecemos nuestro trabajo por la justicia social, en la búsqueda de la equidad. Por esa razón, FECODE rechaza la injusta decisión de imponer un salario mínimo que no se corresponde a las expectativas reales de la población, que no satisface las necesidades básicas de los trabajadores que vengan del mínimo. Por eso vamos a proponer una reformulación de cómo hoy se tasa el salario mínimo. Además, nuestro rechazo a la venta de ISAGEN tiene que ver con el ideario de FECODE, defensa de lo público. Esa venta de ISAGEN es una muestra de cómo el Estado entrega la soberanía a intereses privados, a intereses transnacionales. Además, en el desarrollo de los acuerdos hemos avanzado en temas de importancia. La bonificación del grado 14, el decreto se expide el 31 de diciembre con el número 2565. Con esta bonificación se cumple un aspecto pactado en el mes de mayo. Importante hecho para reivindicar a esos compañeros del grado 14 que no tenían oportunidad de mejorar sus condiciones salariales. Pero también decir que el proceso de evaluación diagnóstica formativa pasa por todo un proceso tortuoso de discusión con el IFES, con el gobierno y la federación, y reconocemos que se ha avanzado en la construcción de los videos, pero también en la formación de los pares para calificarlos. En el tema salarial, el pacto logrado con el gobierno en esta materia es que el IPC más el 1% de la mesa nacional es el incremento para todos los trabajadores del Estado. Pero nosotros tenemos 2 puntos adicionales de nivelación, equivalente a 9.77. Esperamos que el gobierno cumpla con este compromiso y que se expida con prontitud el decreto. Pero también este decreto debe contener el reconocimiento del retroactivo de los maestros que van a reubicarse o ascender del 1278 que están en este proceso. Feliz fin de semana. Recuerden mañana Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. De 1:30 a 2 de la tarde por el Canal 1 vamos a analizar con expertos economistas las implicaciones de la tan nombrada reforma tributaria en el bolsillo de todos los colombianos. No olviden también, maestros y maestras que nos sintonizan, que ahí ubican las permutas. Ustedes y nosotros tenemos una cita habitual todos los sábados de 7 a 7:30 de la mañana por el Canal 1 en Encuentro, el programa institucional de FECODE. Ya saben que si quieren más información pueden ingresar a la página web www.fecode.edu.co o estar pendientes de las redes sociales. Gracias por su compañía, nos vemos en 8 días, adiós. Arte, cultura, actualidad.
Tecnología. Pedagogía. Educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un